Desde hace muchos años se habla de que muchos de nuestros trabajos van a ser realizados por robots, sobre todo los trabajos menos calificados. Hay miles de videos sobre eso. Pero hoy queremos preguntarnos algo más y dejar a los robots en paz. ¿De qué vamos a vivir los humanos en un futuro? ¿Va a haber trabajos nuevos? ¿Nos espera la desigualdad? ¿O finalmente nos vamos a poder dedicar a hacer lo que nos gusta? Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube. Soy Fer Villarroel y en el video de hoy vamos a intentar respondernos cuál será nuestro futuro dentro del mundo del trabajo. Llevamos varias décadas imaginando que la mayoría de los trabajos y roles que conocemos van a desaparecer. El cajero del supermercado, el guardia de seguridad, el fotógrafo, el camarógrafo, el periodista e incluso el comercio con venta a la calle, por citar solo algunos. Pero por suerte algunas predicciones se van cumpliendo y otras no tanto. Los trabajos creativos, los de toma de decisión y la política, pero también el cuidado de niños y el rol del camarero podrían ser profesiones con más resistencia a la automatización. Cada tecnología no es total, sino que imita determinada destreza. La robótica, por ejemplo, imitaba la destreza de los obreros manuales no calificados. Eso pasó en los 80. La tecnología actual, en líneas generales, el Big Data, lo que hace es reemplazar tareas de procesamiento de información. ¿Qué es lo que hacen los administrativos? Desde periodistas hasta oficinistas, contables, lo que nosotros llamaríamos la clase media. Entonces es esa clase media la que puede llegar a ser o precarizada o automatizada, mientras que arriba va a seguir haciendo falta capital humano para todo lo que es creatividad digital, y abajo ya el mercado de trabajo está tan precarizado y tan flexibilizado que no es rentable automatizar a esa gente. Por eso, más que un reemplazo, lo que podemos ver es una polarización de un mercado de trabajo que quede concentrado, dividido en una elite high-tech bien pagada y una masa de trabajadores precarizados manuales. Bueno, ok, quizás los robots no se adueñen del mundo, pero sí muchos trabajos que hace la clase media van a ser computarizados. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo se va a sostener la economía? Bueno, una de las posibilidades es el ingreso universal. La idea de la renta básica universal, es decir, que cada individuo cobre una asignación solo por el hecho de respirar, tal vez suene un poco utópico para nuestros oídos, pero hoy por hoy hay figuras que se muestran a favor y no pertenecen precisamente a un soviet. I think ultimately we will have to have some kind of universal basic income. I don't think we're going to have a choice. We should explore ideas like universal basic income to make sure that everyone has a cushion to try new ideas. La idea de la renta universal dejó de ser un debate ideológico y pasó a ser una cuestión práctica. Si los robots hacen nuestro trabajo, de algo tenemos que vivir. La discusión ya lleva varios años y se hizo más intensa con los efectos de la pandemia, cuando todos vimos perplejos cómo Estados Unidos, el sumum del capitalismo, lanzó paquetes de ayudas de $1.400 por hijo a quienes percibieran ingresos por debajo de los $75.000 anuales. Otro ejemplo es Finlandia, que publicó el año pasado los resultados de un experimento interesante. El estudio consistió en pagar a 2.000 personas desempleadas seleccionadas al azar un ingreso básico de $605 al mes durante 2 años, sin ningún tipo de condiciones. Ni siquiera se reducía si el beneficiario encontraba trabajo. El experimento fue un punto intermedio entre el tradicional subsidio por desempleo y la renta universal. La conclusión fue que esto contribuyó al bienestar mental de los beneficiarios. Bueno, todo muy lindo, pero si los humanos no aportan al fisco, ¿quién pone la tarasca para pagar la fiesta? Siri, pagame con tu sueldo las expensas. Creo que no te entiendo. Y aunque parezca un chiste, no lo es tanto. La ex ministra y europarlamentaria luxemburguesa Mady Delvaux presentó en 2017 un informe con reflexiones y sugerencias sobre el estatus legal de los robots. Y atención, una de las cosas que propone cobrar es un impuesto al robot. Esta es una idea que toma cada vez más fuerza. Si un robot ocupa un puesto de trabajo, ese mismo robot debería pagar la seguridad social equivalente a la persona a la que está sustituyendo. Y si sustituye a 3 personas, que pague 3 aportes. Al empleador le conviene, porque no paga un salario, solo el aporte. Y al Estado también, porque recauda. Pero Delvaux va un poco más allá y también propone crear la figura de la persona electrónica. En un
miedo, tengo miedo. Es decir, darle al robot personería jurídica para que se haga cargo de sus acciones. $500 y encarcelamiento. Estúpidas leyes antichulos. Bueno, págale al hombre. Pero vete aquí que no todo es robotizado, porque ya hay tareas que realizan los algoritmos y los software. Entonces, ¿también habrá un impuesto al algoritmo? Los más optimistas, que miran el panorama con esperanza, consideran que el ingreso universal daría lugar al ocio civilizatorio. Un concepto que, a tono con el resultado del estudio en Finlandia, consiste en que el ciudadano tenga más tiempo libre para su realización personal. Pero vamos con otro problema del futuro del trabajo: la jubilación. ¡Pero eso ya existe! Con un avance en la esperanza de vida, mayor planificación familiar y cada vez menos empleo registrado, el colapso parece inevitable. Hoy, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hay un jubilado por cada 4 personas que aportan, y esto podría reducirse a la mitad en los próximos 20 o 30 años. En Argentina, a causa del desempleo, los bajos salarios y sobre todo el bajo nivel de trabajo registrado, la tasa de dependencia es de 1,3 a 1. Frente a este escenario, la robotización, que reemplazaría empleos humanos, parece agregar más leña al fuego. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Pero, ¿acaso los robots no tendrían derecho a jubilarse? Hablando en serio, los robots podrían asistir a los adultos mayores en cuidados y mandados. Con lo cual, los jubilados podrían vivir con menos plata, y esta sí sería una buena noticia para ellos. Como vimos, el horizonte como el futuro parece lejano, aunque la pandemia hace que se acerque cada día más. Repasemos. Pese al avance de la robotización, algunas profesiones van a tardar más en desaparecer. También existe la propuesta de la renta universal. Por otro lado, existe la posibilidad de que los robots paguen aportes. Y por último, no hay nada seguro sobre nuestras jubilaciones. ¿Cuándo no? Así que esto fue todo por hoy, y no se sorprendan si en el próximo video soy reemplazado por un robot. O tal vez ya lo soy. Bueno, amigos de YouTube, esto fue todo por hoy. Si les gustó el material, denle like, compártanlo y suscríbanse. Soy Fer Villarroel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.